Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico de Street. Bueno, pues ya lo comentábamos ayer. Hoy era muy probable que tuviésemos una volatilidad muy alta en el mercado y viésemos grandes movimientos debido a ese dato del IPC en Estados Unidos. Decíamos que tanto si era bueno como si era malo podría provocar muchísima volatilidad porque era bastante incierto lo que podría acabar pasando. Y lo que hemos visto es que el dato del IPC en Estados Unidos se ha situado por encima de lo esperado, es decir, la inflación parece que no está controlada. Y es que es totalmente normal. No se puede soplar y sorber. No se puede pretender seguir inyectando dinero en la economía tal y como se está haciendo ahora mismo y pretender que la inflación se siga reduciendo. Ya sabemos que todo ese gasto público se está haciendo en Estados Unidos, todo ese dinero que se sigue inyectando es lo que está paliando quizás lo que podría llegar a ser una recesión y de ahí que estén hablando de soft landing, pero el efecto secundario es que hace que la inflación no esté controlada y ya estemos viendo cómo el IPC en Estados Unidos ya se mantiene estable y no continúa corrigiendo. Incluso en el subyacente estamos viendo cómo el crecimiento está siendo importante en los últimos meses del IPC. Así que ahora yo creo que Powell se va a encontrar en una encrucijada porque su objetivo, su principal objetivo este año era bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Porque tenía totalmente claro que si no bajaba los tipos de interés puede acabar provocando una recesión en Estados Unidos por mantener durante mucho tiempo los tipos de interés altos. Y de momento parecía que le estaba saliendo la jugada de maravilla. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo han subido los tipos de interés, la economía se mantiene muy fuerte, entre comillas, y además estamos viendo cómo se reducía la inflación, es decir, tenía todo a su favor para bajar los tipos de interés. Pero ya estamos viendo cómo el tema de la inflación se le está empezando a ir de las manos. Entonces, si su objetivo principal es bajar los tipos de interés, a ver cómo justifica esa bajada de los tipos si llega sin tener en cuenta que no tiene controlada la inflación y que a lo mejor empezamos a leer entre líneas que esa bajada de los tipos de interés está llegando porque tienen en cuenta que si no lo hacen pueden provocar una recesión en Estados Unidos. Si no lo hacen, si nos llega, mejor dicho, antes de que bajen los tipos de interés. Lo decíamos en la última reunión de la Fed. Cuidado con lo que diga Powell, como diga que la inflación está controlada, que no pasa nada, sigue diciendo lo mismo, que es estacional, ahí es cuando nos debemos empezar a preocupar porque la inflación puede que siga repuntando. Y aquí lo tenemos. El dato de la inflación ha sido muy negativo. Estamos cada vez pareciéndonos más a lo que veíamos en 2021 cuando decían que la inflación estaba siendo transitoria. Así que bueno, veremos a ver. De momento los mercados le están tomando muy mal. La apertura en Estados Unidos ha sido muy negativa, caídas por encima del 1% y en Europa pues también parece que se están contagiando de esas caídas al otro lado del charco. Vamos a ver la cotización de Telefónica, vamos a ver hasta dónde está llegando ahora mismo la corrección y si de momento pues no ha llegado la sangre al río. Veremos también la cotización de Grifols que ha alcanzado muy bien ese objetivo que planteábamos la semana pasada y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Inditex que lleva una subida muy fuerte y parece que ha llegado el momento de ver esa corrección, por lo tanto toca situar esas zonas de soporte en el gráfico, así que venga porque va a ser un vídeo muy interesante. Bueno, pues antes de comenzar, os voy a comentar que al final del vídeo, viendo el movimiento tan brusco que estamos teniendo ahora mismo en los índices, vamos a hacer un repasito muy breve, algo que comentamos en el vídeo del resumen semanal del IBEX 35 para ver en qué situación estamos ahora, porque recordad que poníamos diferentes zonas de soporte y según las fuera perforando, nos podríamos ir a buscar la siguiente zona. Y hoy está perforando esa zona que poníamos como objetivo siguiente una vez perforada la primera zona. Así que vamos a ver cómo estamos. Ahora mismo lo haremos súper rápido. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, como siempre lo haremos a través de la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, os dejo el enlace en la descripción. Si os registráis, que es totalmente gratuito, podéis acceder a los gráficos, igual que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, en tiempo real y como os digo, de forma totalmente gratuita. Comenzamos por Grifols. ¿Qué decíamos la semana pasada? Estábamos por aquí en la sesión del jueves, que nos acercamos a una zona de resistencia en estos máximos que veíamos en la vela del 22 de marzo y del 11 de marzo, pero que quizás en esa zona deberíamos buscar la corrección, pero que a lo mejor nos íbamos un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque teníamos el techo de la directriz bajista alrededor de la zona de los 960, 970 aproximadamente, y además la media de 70 sesiones pasaba por ahí, es decir, tan cerca de ella, ¿no vamos a ir a tocarla? Pues sí, fijaros, nos fuimos a tocarla en la sesión de ayer,
esa directriz bajista y la media móvil de 70 sesiones, y a partir de ahí, en la apertura, la tocamos y empezamos a corregir, y con las caídas que estamos viendo actualmente, ahora mismo, fijaros cómo se está alejando ya de esa zona, es decir, clarísima zona de resistencia que está actuando como tal. ¿Cuál era el riesgo? Que si esa zona volvía a actuar como resistencia y no conseguíamos superarla, ahora veremos las posibilidades que tenemos, esto podría dar continuidad a la tendencia bajista que veníamos viendo este diciembre e irnos a perforar los mínimos que veíamos en marzo en la zona de los 6,30 e irnos hasta la siguiente zona en los 4,80 en el gráfico, lo que significaría una caída muy fuerte. Entonces, ya como hemos visto que se ha chocado contra esa directriz bajista y la media 70 y no la ha superado, podemos pensar que nos vamos a ir a marcar un nuevo mínimo decreciente. No, de momento, evidentemente no. ¿Qué tenemos por el camino? Bueno, tenemos la media 6 sesiones. Fijaros cómo ha actuado como soporte en el último impulso, en varias sesiones. Y de momento, la sesión de hoy no está por debajo de ella. Si la empieza a perder, ojito. Ahí ya tendremos alguna señal también bastante negativa. Además, fijaros cómo incluso podríamos buscar en la zona de los 8,70 una zona de soporte, que anteriormente pues podríamos pensar que también ha actuado como resistencia. Es decir, vamos a esperar a ver si aguanta esa zona y de ahí vemos el repunte. Si rompe la directriz bajista sería muy buena señal y podríamos empezar a poner objetivos quizás más optimistas. Volver a los máximos que veíamos en febrero y a partir de ahí, ya lo sabéis, completar el gap que tenemos abierto desde el mes de enero. Sí que habrá que por el camino tendríamos la media móvil de 200 sesiones, pero yo creo que esta ruptura podría llegar a ser muy importante y significaría un giro clave en la tendencia de Grifols y podríamos empezar a ser bastante optimistas. Vamos a ver en el gráfico horario. Evidentemente, después de la caída que hemos visto ahora, pues parece que pinta muy mal, pero fijaros cómo de momento estamos ahí en la media de 70 sesiones, es decir, cuidado, porque simplemente puede que estemos viendo una corrección. Fijaros que teníamos una divergencia clara en la última subida entre la cotización y el RSI, y bueno, hemos visto una corrección al llegar clarísimamente a esa zona de resistencia, y a ver si desde la zona actual, incluso un poquito más abajo, donde teníamos la zona de 8,70, donde también puede encontrarse con la media móvil de 200 sesiones, que está a los 8,76, ahí frena la corrección actual y vemos un nuevo impulso al alza. Hay muchas veces que cuando vemos que una acción se ha desligado del mercado, como ha sido Grifols, que ve una caída muy fuerte, como veíamos en el mes de febrero, mientras que el mercado lo está haciendo muy bien, luego, aunque el mercado lo haga mal, no quiere decir que esta acción también lo vaya a hacer mal. Quizás el primer impulso vemos que sí, pero a lo mejor luego el mercado sigue con la corrección y Grifols sigue con su tendencia actual. ¿Por qué? Porque se ha desligado de esa tendencia principal que estamos viendo en los mercados. Por lo tanto, pues bueno, creo que no podemos ser ni optimistas ni pesimistas, simplemente nos debemos mantener expectantes a ver si esas zonas de soporte que acabamos de situar se mantienen y vemos ese impulso al alza. Eso sí, si las perfora, cuidado porque tendríamos todas las señales claras de que podríamos continuar con la tendencia bajista. Continuamos con la cotización de Telefónica. Aquí la sobrecompra era altísima. Fijaros, el RSI había llegado a 83,15. ¿Qué decíamos? Pues que debía corregir, que además estábamos en una zona importante, resistencia también, los 4,14, una zona, fijaros por aquí, en julio de 2022 actuó como soporte, es decir, fijaros, la ha tocado y hemos corregido. ¿A qué ha llegado la sangre al río? Pues tampoco, porque decíamos que si veíamos esa corrección, podríamos volver a los máximos que teníamos en este movimiento lateral de aquí, 3,93, donde estamos ahora mismo, e incluso podríamos volver hasta la zona de 3,85 aproximadamente, donde también podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Es decir, lo que estamos viendo no es para nada alarmante. Estamos viendo de momento simplemente una corrección en el gráfico de Telefónica. ¿Dónde podríamos poner el objetivo? Pues ahora, si pierde la zona actual, nos podríamos ir, como decimos, hasta la zona de los 3,85. ¿Dónde está el riesgo? En que perfore esta zona. Porque aquí habríamos tenido una ruptura en falso de todo el movimiento lateral y eso sería muy mala señal, porque ya sabéis, cuando vemos una ruptura en falso, luego el movimiento es muy brusco. Es decir, nos podríamos ir a buscar, evidentemente no el tirón, pero unos meses, la zona de los 3,40. De momento, como decimos, es simple y llanamente una corrección totalmente necesaria. Nos podríamos ir hasta la media de 70, la zona de los 3,85, que actuaba, como decíamos antes, como resistencia, ahora puede actuar como soporte y ver un nuevo impulso al alza en los próximos meses y ya escapar definitivamente de todo este movimiento que llevamos viendo
desde el último año en la cotización de Telefónica y poner rumbo a los máximos que tenemos en julio de 2022. No los máximos históricos, pero sí los máximos más recientes que teníamos en 2022. Y a partir de ahí, a ver si conseguimos completar todo el movimiento bajista que veíamos desde el año 2020. Pero no va a ser tarea fácil, también hay que decirlo. Entonces, ahora creo que está claro. Hay que vigilar esas zonas de soporte, al igual que comentábamos en Grifols. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando todo sube es muy fácil y cuando cae, pues nos empezamos a poner nerviosos. Pero es que es normal un mercado de subidas y bajadas. Lo que no era normal eran las subidas continuadas que estábamos viendo. Esto es lo bueno y lo sano. Es decir, llegar a ver correcciones sanas hasta un punto. Si empezamos a perforar zonas de soporte clave y, y nos dicen que hemos visto una ruptura en falso, ya sería mala señal. Fijaos en el gráfico semanal, se ve muy bien la ruptura. Y si ahora perforásemos de nuevo la zona de 385, pues todo este movimiento de aquí habría sido clarísimamente una ruptura en falso de la cotización de Telefónica. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes de lo que estamos viendo ahora mismo, pero puede que dentro de un par de semanas o tres, si los soportes aguantan, continuemos manteniéndonos al alza perfectamente. Y vamos con la última de las acciones, que es Inditex. Vamos a poner un gráfico diario y aquí pues pasaba exactamente lo mismo. Esta vela de aquí creo que no está bien, porque creo que es la vela donde presentaba resultados y el cierre estuvo cerca de máximos. Creo que no vimos este cierre, pero bueno, luego siempre me lo comentáis, me decís, oye, que esto no está bien. Lo comentamos. ¿Qué pasaba en Inditex? Pues que hemos visto una subida muy vertical y el RSI estaba muy sobrecomprado y estábamos viendo una divergencia clarísima. Es que esto apuntaba totalmente a que podríamos ver una corrección. Fijaros, apuntaba clarísimamente a ello. ¿Dónde podríamos poner el objetivo ahora? Pues bueno, yo creo que podríamos volver a la base del gap que teníamos en la sesión del 13 de marzo. Porque además ahí tenemos la media de 70 sesiones que podría actuar como soporte. Si no perfora esa zona, pues no pasaría absolutamente nada. Es decir, hemos visto una simple corrección después de ver una subida muy vertical y a partir de ahí podríamos dar perfectamente continuidad al alza, a toda la subida tan fuerte que hemos visto en Inditex. Fijaros, desde agosto de 2022. La subida ha sido brutal. Una subida, fijaros, del 137% después de estar unos cuantos años en lateral, desde 2015. Por lo tanto, pues bueno, es lo que comentamos también con algún valor. ¿Esto puede ser euforia? Pues bueno, es muy complicado a veces diferenciar una tendencia alcista de una euforia. La verdad es que se había calentado muchísimo la cotización de Inditex y ahora, pues bueno, de momento que tocaba ver una corrección. Vamos a ver el gráfico semanal también para coger una perspectiva más en el medio largo plazo. Fijaros como también la sobrecompra era altísima. Estábamos ya muy cerca de la zona de 80, la sobrecompra, era una auténtica pasada lo que estábamos viendo y debería corregir, porque Inditex no es un valor de esos en los que solemos ver sobrecompras muy altas en semanal, es decir, se mantiene una tendencia, es bastante calmadito. Fijaros cómo en 2023 vimos algo parecido, lo vimos prácticamente medio año de movimiento lateral. También lo veíamos en 2017, pero no tanto como ahora. Y también lo vimos en el año 2015. Pero es muy raro verlo dentro de la cotización de Inditex. Sobre todo en los últimos años. En el gráfico mensual, más de lo mismo. Fijaros, sobrecompra altísima. Muy cerca de 80 también. Por lo tanto, pues bueno, todo nos hacía indicar a que podríamos ver una corrección ahora mismo. Fijaros como tampoco tenemos señales de divergencias, en el gráfico mensual. Porque hay muchas veces que decimos, ojo, cuando tenemos una divergencia en el gráfico semanal o mensual es cuando nos está indicando el final de la tendencia alcista. En este caso no lo hemos tenido una tendencia muy fuerte, una subida brutal en el que la RSI se ha disparado, como no veíamos desde hace muchísimos años, pero tampoco ha dejado por el camino ninguna divergencia clara. Fijaros como aquí, entre octubre de 2015 y mayo de 2017, sí tuvimos una divergencia. ¿Qué marcó? Corrección y movimiento lateral durante, fijaros, 2017 a 2022. 5 años estuvimos con un movimiento lateral, con ese techo de los 31 que no conseguía superar. Por lo tanto, pues esa situación que tenemos ahora mismo en Inditex. De momento, como decimos, podemos seguir corrigiendo, no pasaría nada, no hay que llevarse las manos a la cabeza. La subida había sido muy fuerte. También lo decíamos ayer, los bancos
siguen aguantando muy bien. Hoy es verdad que estamos viendo quizás en alguno una caída un poquito más importante, pero yo creo que están aguantando muy bien. Por ejemplo, este tipo de caídas todavía no les estamos empezando a ver en los bancos. La vela de ayer y la vela de hoy en Inditex. Simplemente creo que siguen en ese movimiento en la parte alta de consolidación, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Es decir, cuidado, porque si estamos viendo en el IBEX 35 caídas del 1%, muy cercanas a 1%, y los bancos y algunos que están haciendo bien y otros que, bueno, están viendo caídas, pero tampoco muy fuertes, cuando se limpie toda la subida que estamos viendo en algunos bancos, el castañazo que se va a meter el IBEX 35 puede ser muy morrocotudo. Y es que el problema es que las empresas energéticas del IBEX 35 lo han estado haciendo bastante regular en los últimos meses. Es decir, cuidado porque estamos cotizando a precios muy altos en el IBEX 35, principalmente por los bancos. También os digo, si las energéticas lo hubieran hecho muy bien, al igual que los bancos, estaríamos ahora mismo a lo mejor en los 13.000 puntos en vez de los 10.800 o 10.000 o los 11.000 puntos que hemos marcado hace un par de semanas. Es que bueno, creo que esta semana va a ser muy interesante, veremos a ver, porque siempre una vez que se produce la noticia vemos un golpe muy fuerte de volatilidad y luego es cuando se establece una tendencia. Hay veces también que vemos un movimiento en falso, podría ser por ejemplo en este caso una ruptura de stop loss para luego seguir manteniéndonos al alza y a lo mejor no pensar que va a continuar corrigiendo, es decir, vamos a esperar a que se calmen los mercados y luego vamos a ver cuál es la tendencia clara que va a coger el mercado. Fijaros lo que os decía al principio, vamos a ver el IBEX 35, para que lo veáis mejor, lo que estoy diciendo ahora mismo cayendo un 1%, a ver si se nos carga y fijaros. ¿Qué decíamos en el vídeo del domingo? Estamos por aquí, este era el cierre, que decíamos que es perforada la zona de los 11.000 puntos, esta zona de aquí, ¿dónde nos podíamos ir? A la zona del gap, aquí. ¿Por qué? Porque aquí había entrado mucho volumen con el gap, que era normal que volviese hasta esa zona. Y ahí era la clave, es decir, ahí podría entrar de nuevo la demanda. Si entraba la demanda, simple corrección y continuábamos corrigiendo. ¿Cuál era el riesgo? Perder esta zona de aquí. Si perdemos la zona del gap, 10.750 puntos. Ahora mismo estamos en los 10.700, es decir, la estamos perforando. Lo que decíamos que debíamos tener cuidado porque no teníamos ningún soporte hasta la media móvil de 70 sesiones. Y ahora mismo estamos 10.357. Teniendo en cuenta que la pendiente es positiva, podríamos buscarlo por aquí, en los 10.450. La clave, yo creo, de si se va a frenar aquí la corrección o si va a llegar hasta la media de 70, va a ser el cierre de hoy en Estados Unidos. Como veamos que el cierre es en mínimos, mañana Europa continuará corrigiendo y el IBEX se va a despegar ya de la parte alta y nos vamos a buscar la media de 70. Cuando nos vayamos a buscar la media de 70, ¿qué hay que pensar? Lo mismo que pensábamos por aquí, cuidado. Es clave la media de 70, porque cuando perdamos la media de 70 sesiones es cuando nos va a venir la señal de que algo se puede acabar rompiendo en los mercados. Fijaros como aquí en este movimiento la media de 70 actuó muy bien como soporte, aquí parecía que la perforaba y la recuperó muy bien. Tuvimos una falsa señal de ruptura a la baja, eso provocó una subida muy vertical. Si ahora la perforamos, lo que nos estará diciendo es que estamos llegando al final. La señal esa que nos dio la subida se ha acabado y empezaremos a caer de forma muy importante. De momento, pues bueno, no pasa nada. Os lo he dicho hace un par de semanas. No me extrañaría absolutamente nada que los próximos meses veamos muchísima volatilidad en el mercado y veamos subidas y bajadas de semanas, a lo mejor 2-3 semanas subidas, 2-3 semanas bajadas en un rango de movimiento de un 5 un 10%. Los mercados habían subido mucho y era muy probable que hubieran alcanzado el máximo de rentabilidad que podrían obtener en todo el año en apenas 2-3 meses. Es lo que tiene ver una subida tan vertical. Por lo tanto, lo normal es ahora ver bastante volatilidad, ya sea por un movimiento de consolidación o de distribución. ¿Cuándo saldremos de dudas? Cuando se empiecen a perforar zonas de soporte importantes o volvamos a marcar nuevos máximos crecientes. No queda otra. El análisis técnico es así. Así que bueno, de todas maneras, todo esto y el SP500 y el resto de índices y la situación que tenemos ahora mismo, ya sabéis que la veremos a fondo en el vídeo del resumen semanal del domingo. Así que nada, no me enrollo más. Hasta que llega el vídeo de hoy, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo a ver cómo cierra Estados Unidos, porque la pinta bastante mal. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.